Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos ricamente. A ver, voy a compartir la pantalla. Okay. Bueno, hoy llegamos a la última serie o la última parte de las oraciones de los grandes héroes, personas que hicieron grandes oraciones. Terminamos con Josué, perdón, y bueno, no, hoy he estado pensando y meditando. Esta escritura en realidad es bastante triste y bastante fuerte, ¿no? Por lo que sucedió y pensaba, esta clase va a tener que ser como tipo palera, porque no le buscaba y le buscaba, y es una corrección que en realidad Dios quiere que tengamos. Y me alegró mucho porque nuestro hermano Clemente oró precisamente por correcciones en nuestro corazón, y se ve que estamos entonces sintonizados, gracias a Dios. Y Gonzalo cantando la canción Levántate, hijo mío, con mi sangre yo la ve, justamente también hay una parte donde dice que tenemos que levantarnos. Así que siento que pues Dios en este corto mensaje, porque es bastante corto, nos va a ayudar un poco, ¿verdad? Las otras clases que pudimos compartir, aprendimos de ellos en la parte en que cómo orar, ¿verdad? Cómo ellos hicieron una oración tan eficaz que pudieron recibir respuesta de nuestro Padre Dios, ¿verdad? Pudimos aprender cuál era la posición que ellos tomaban físicamente cuando nos aconsejaban que levantáramos las manos en la oración como señal de que estamos desnudos ante Dios en nuestros corazones. Pudimos aprender también cómo usaban las mismas escrituras en el momento en que oraban. Pudimos aprender cómo le agregaban el ayuno a las oraciones. Entonces, prácticamente sí pudimos aprender bastante de estas personas. Pero hoy Josué hizo también una corta oración, en una oración de angustia, una oración de mucho dolor por lo que le sucedió al pueblo de Israel. Y pues también algo triste porque me imagino que no fue nada fácil el obedecer y al matar a tener que cumplir con la palabra de Dios, al eliminar a aquel que fue causante de todo esto por un pecado ocasionado. Entonces, Josué, en realidad, 7 del 1 al 13 nos enseña un poco sobre eso. La fortaleza en la oración realmente tiene que ser algo firme en nuestros corazones, porque gracias a eso y a las escrituras podemos estar atentos al mensaje de Dios. Y todo esto se ocasionó porque simplemente no se fue obediente al mensaje que Dios dio y él autorizó. Y muchas veces nosotros, por no estar pendiente al mensaje o a las instrucciones que Dios nos da, caemos en desobediencia. Y esto es como el cierre, ¿no? De que si nos ha estado enseñando en cuanto a orar, porque ya llevamos casi toda la cuarentena aprendiendo de nuestros hermanos la importancia de la oración. A estas alturas creo que ya por lo menos debimos haber pasado por lo mínimo unos 15 minutos en oración, en ayuno, en lectura, porque si no ha sido así, muy probablemente estamos cayendo en desobediencia. Y esto puede que no nos pase igual como aquellos que murieron a pedradas junto con su familia, que para mí es trágico. En estos tiempos considero que es aún más trágico llegar al infierno y vivir una eternidad allá por simplemente desobediencia a Dios. Entonces la oración es una herramienta que no podemos tomarla a la ligera, y leer la Biblia también, porque ahí están las instrucciones de Dios.
Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a leer Josué 7 del 1 al 13 por secciones. Solo son 6 slides, 6 líneas de PowerPoint, eh, pero con bastante contenido. Así es que esto vamos a analizar cada una de ellas. Vamos a iniciar aquí. Ok. Josué 7:1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Anatema es parte es cuando eres expulsado, ¿no? Del pueblo de Dios por desobedecer o por caer en cierta desobediencia a la palabra de Dios y te expulsan de la congregación o del pueblo en ese entonces, ¿no? Entonces ellos cayeron en esa desobediencia y fue muy trágico lo que pasó con ellos al desobedecer. Hoy le comentaba a mi esposa en la mañana antes de irme, decía, me ha costado esta clase prepararla porque en realidad la veo difícil. Yo le decía a mi esposa, qué difícil es que de que Mario Barzallo cometa un pecado y tenga que morir Dafne, Ian y mi esposa por mi pecado y ser aún así apedreados y que todo sea destruido porque simplemente yo no fui obediente a la palabra de Dios. Algo muy sencillo como eso. Y me recordaba la clase que escuchamos el domingo y relacionaba todo eso porque Job decía Job dice que eso es injusto, de que los pecados de una persona caigan en otros, en manos de otros, porque ese pecado de esa persona va a estar en la tumba descansando y los otros pagando consecuencia de ese pecado. Entonces, a lo que quiero llegar, hermano, es que la desobediencia es grande y nosotros a lo mejor no somos el pueblo de Israel, pero sí somos su pueblo en cuanto a iglesia, podemos mencionar, somos el pueblo de Dios. Y también en nuestros hogares somos los líderes o habitantes del hogar. Y si desobedecemos a Dios, puede que nuestra familia sea afectada, como también nuestra iglesia puede ser afectada. Y una desobediencia en estos tiempos no es que nos van a matar a pedradas, pero sí puede ser el infierno eternamente. Y yo les digo que yo soy de los partidarios que yo siempre digo, Ana, yo, si yo fuera Dios, yo simplemente desaparezco a los malos para que no sufran eternamente, porque ni a los malos les recomiendo que pasen eternamente el infierno. Es algo horrible. Así es que solo es ser obediente a Dios, a lo que Él nos enseña, a lo que tenemos que practicar. En la Biblia nos dice, en Hechos 17:30, y también otras en la Escritura, en los Evangelios, exactamente no me acuerdo dónde es, pero dice que en otros tiempos Dios dejó pasar la ignorancia. O sea que no podemos excusarnos ante Dios y decir, es que yo nunca escuché la palabra de Dios o yo nunca supe cómo orar. Yo nunca supe que leer la Biblia era tan importante. Yo nunca supe qué era bueno o qué era malo porque simplemente yo no sabía leer. A estas alturas de la vida es muy fácil tener acceso a la palabra de Dios y podemos verla en la computadora, en los audios de los celulares. Podemos ir a la librería de la esquina y comprar un libro, perdón, la Biblia y leerla. O sea, en realidad en estos tiempos tenemos la Biblia disponible. Todos los martes, todos los domingos y los jueves escuchamos de la palabra de Dios y siempre nos instruimos en ellas y siempre tratamos de aprender en algo de Él para no caer en desobediencia, porque Dios es un Dios también de justicia y cada desobediencia en la que caemos tenemos que dar cuenta. Y estos soldados, cuando ellos salieron a la guerra, ellos tuvieron sus instrucciones. Yo me imagino en el momento en que estuvieron preparados para ir, las instrucciones de Josué y decir,
destruyan todo, queman todo, porque es la instrucción de Dios, no se queden con nada, destruyanlo todo. Y a lo mejor lo escucharon, así como, estamos, como todos estamos escuchando la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Todo atentamente escuchando lo que la Biblia nos dice, pero a lo mejor el mensaje no llegó a sus corazones. A lo mejor no lo profundizaron, no lo canalizaron, no lo analizaron cuando fueron instruidos. Y en el momento en que llegó de ejecutar la prueba, no tuvieron la fuerza o la memoria o su corazón preparado para no caer en esa tentación, porque ha de ser muy buena esa riqueza o ese oro que encontraron, que su corazón se inclinó a eso, a desobedecer a Dios. Y recuerda que ellos pudieron ver algunos milagros directos de Dios, no como nosotros acá, por ejemplo, que leemos la Biblia y leemos los milagros que ellos hicieron, que Dios hizo en aquel tiempo. A diferencia de ellos pudieron ver. Entonces ellos pudieron tener miedo realmente de las instrucciones de Dios, pero por no estar atento a eso, pagaron a gran costo la desobediencia, su vida, perdón. Entonces, la obediencia se aprende practicando o siendo corregidos. Nosotros no vamos a ser obedientes de la noche a la mañana, eso está bien difícil. Y se lo digo personalmente, a mí me cuesta bastante practicar, aprender algo. Tengo que practicarlo mucho. Y para poder ser obediente en la palabra de Dios necesitamos hacerlo una y otra y otra y otra y otra vez. En este tiempo que me ha tocado compartir lo de las oraciones, me ha costado bastante porque orar así como Dios manda no es tan fácil, que la rodilla se te cansa, que te acuerdas que de algo que te pasó en el día, que los niños te llegan de la nada, que no te puedes levantar en la madrugada por cansancio, que cualquier cosa, hermanos, el ayuno costó un montón, no se imaginan lo difícil que es ayunar hasta cierta hora. Bueno, sí se imaginan, ya ustedes lo han hecho, perdón, hermanos, pero es difícil. Así es que pero todo eso es práctica, aprender, aprender, aprender. Yo personalmente no he dicho que lo he desarrollado, pero sí les puedo decir que he avanzado un poquito. He avanzado un poquito en mi práctica en la oración. Y le doy gracias a Dios porque siendo corregidos es que se aprende de la obediencia. Recuerden que Jesucristo aprendió de lo que, a través del sufrimiento, lo que fue la obediencia. Y recuerden también con Saúl. Saúl, por no ser obediente, perdió su reino. Entonces, la obediencia lo es todo. Hay un líder en México que él siempre me decía, o él siempre decía en sus prédicas, cuando tú vas a hacer algo y tú no sabes qué hacer o te sientes desanimado o no quieres ir a la iglesia o no quieres leer o ya no quieres saber nada de lo espiritual, solamente mantente firme en una cosa, mantente firme en la obediencia. Es todo. Aunque tu corazón no quiera orar, no quiera leer, mantente firme en la obediencia, porque eso te puede ayudar a seguir adelante. La obediencia a Dios en lo que Él nos enseña y en lo que Él nos instruye. Entonces, lo quise enfocar así porque muchas veces aprendemos de muchas cosas, pero por no practicarlo, o no ponerlo, o no escribirlo, o no repasarlo, caemos y perdemos muchas perlas, muchas riquezas de las que Dios nos dice, por no simplemente escuchar con el corazón. Entonces la desobediencia es algo muy difícil y a estas alturas ya podemos orar bien, ya podemos practicar bien, que nuestras rodillas puedan resistir media hora, que en las noches, antes de acostarnos, cuando nos inclinamos la cabeza en la cama, podamos estar media hora, porque no nos da sueño, el cansancio no nos ataca. Tenemos que desarrollar eso porque hay muchas cosas por las que orar, por nuestros hijos, por nuestros hermanos de sangre, por nuestros hermanos en la fe, por nuestra condición espiritual, muchas. Entonces, de eso se trata, de que podamos practicar y practicar todo lo que Dios nos dice a través de su palabra. El costo de la desobediencia es muy grande.
En Josué 7:2 dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 a 3000 hombres, y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. eh, la consecuencia, el costo de esto, del pecado de un solo hombre, ocasionó la muerte de 35 personas. Fue difícil, fue para ellos no solamente la deshonra de ser derrotados, no solo la pérdida de los hombres, sino se sentían como abandonados. El corazón, dice la Biblia, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Como yo me imaginaba mientras leí la Biblia, era como un balde de agua fría, una noticia como que no la esperabas, y quedaron como sorprendidos. Bueno, pero ¿por qué? Se preguntaban qué pasó, qué ocurrió, qué había que pasó esta cosa. Y muchas veces nosotros nos podemos encontrar en ese punto, hermanos. Cuando nos pasa algo, nos preguntamos, pero sí, bueno, yo estoy orando, yo estoy leyendo, yo estoy estudiando la Biblia, yo estoy compartiendo mi fe, yo estoy asistiendo a las reuniones, pero ¿y por qué todo esto me ha ocurrido a mí? Entonces, eso fue una noticia muy fuerte. En realidad, para ellos fue impactante. Y puede ser impactante para nosotros si no profundizamos y no buscamos en nuestro interior qué es lo que está ocasionando todo eso. Nosotros, dice la Biblia, que no hay un solo justo. Y nosotros no puede pasar un solo día sin que pequemos. Hasta dormidos pecamos. A veces yo tengo sueños que yo le comento a mi esposa: mira que soñé esto, y es algo que tú lo haces inconsciente. Entonces quiere decir que hasta inconsciente uno peca. Entonces es difícil no estar pecando. Por eso es bueno que profundicemos siempre, todos los días, qué hay dentro de mí, qué he hecho. ¿Tengo algún hermano con que estoy peleado, algún amigo a quien yo le hice daño, a mi familia en la casa, a alguien le grité, con alguien tengo que solucionar, tengo lujuria, qué pecado tengo en mi corazón, tengo avaricia, desánimo? ¿Qué es lo que hay dentro de mí que me está ocasionando el distanciamiento de Dios? Porque eso es lo que pasó. Hubo un distanciamiento de Dios por un pecado de una sola persona. Así es que ellos quedaron impactados, simplemente porque hubo un pecado dentro del pueblo, hubo un pecado ahí de una sola persona. Entonces Josué, bueno, fue informado y le dieron la noticia, le dijeron lo que había pasado, y vino la oración de él. Pues dice en el versículo 6: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado en el otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. ¿Por qué los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra? Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Fue una angustia muy grande.
Su oración era muy angustiosa, estaba destrozado, rompió sus vestidos. En una de las escrituras donde recuerdo cuando alguien rompió su vestido fue en el Sanedrín, cuando Jesús dijo, yo soy aquel, cuando le preguntaron si él era el Hijo de Dios. Y romperse los vestidos es signo de indignación o de tristeza o de enojo, o como que algo no les fue una noticia muy impactante para hacer esas cosas. Entonces, después de recibir esa noticia, él se postró en tierra sobre su rostro del arca de Jehová y se echó tierra, se echaban tierras y polvo en la cabeza. Quiere decir que fue fuerte la noticia que recibieron. Pero la preocupación de ellos estaba en que, ¿qué pasó? Ya Dios le había dado victorias a ellos. Ya Dios estaba con ellos. Josué tenía algo íntimo con Dios. Josué ya venía de haber sido instruido. Y su preocupación eran dos cosas: el nombre de su pueblo y el nombre de Dios. ¿Qué harás tú a tu gran nombre? O sea, ellos son la carta de presentación ante los demás pueblos al nombre de Dios. Al igual que nosotros los cristianos, nosotros somos, como dice Pablo, somos la carta de presentación hacia los no cristianos. Nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, las cosas que hacemos debe estar reflejado en nosotros para cuidar el nombre de Dios. Porque muchas personas que no llegan a ser cristianos es porque nos han visto a nosotros hacer cosas que no tienen sentido de acuerdo a la Biblia. Y la oración de él era preguntándole a Dios, ¿qué pasó? Mejor no nos hubieran mandado, no hubiéramos cruzado ese río. ¿Por qué nos entregaste? Algo ocurrió. Él sabía que algo había pasado, no sabía qué era, pero él estaba confiado que Dios estaba con él. Y al ver eso, él supo inmediatamente que había un problema. Y así el Espíritu Santo nos dice a nosotros cuando tenemos un problema. Cuando nos arrodillamos a orar, muchas veces estamos incómodos. Y uno como que no ora bien porque hay dentro en el corazón algo que necesita ser arreglado antes de que nos sentemos a orar. O a veces hay cosas que necesitan ser atendidas antes de orar, o si no, durante la oración uno lo expone a Dios, y cuando uno se levanta, uno lo busca porque el Espíritu Santo te está diciendo, mira Mario, hay algo aquí que tienes que arreglar. Eso a mí me pasa muy a menudo cuando tengo una diferencia con mi esposa. No estoy tranquilo, no oro bien, no leo bien, no paso mi tiempo con Dios bien. No, en el hogar hay como algo tenso. Entonces, la solución que yo he encontrado es simplemente lo que la Biblia nos aconseja: no acostarnos sin antes resolver. Y a veces hemos pasado días en que no hemos resuelto, porque simplemente el orgullo está ahí, el enojo está ahí, o algo está obstruyendo a que Dios haga una obra en mí, o que el Espíritu Santo me ayude a poder fortalecer eso, porque simplemente hay dentro en mi corazón algo que no me deja avanzar. Y eso fue lo que le pasó a este pueblo. Había un pecado ahí que no podía ser perdonado, que un pecado que no los dejaba avanzar. Y es bueno que esta oración de Josué la hayamos mencionado, porque es bueno que aprendamos a meditar sobre nuestra vida espiritual. En las noches antes de acostarnos, o cuando estamos acostados mirando al techo para ver si nos dormimos, meditar, hoy en qué le fallé a Dios, o hoy qué hice bueno para Dios, o cómo está mi vida espiritual ante los ojos de Dios. Porque no vaya a ser que mañana, cuando nos levantemos a orar, no podamos hacerle frente a lo que vamos a obtener en el día, ¿verdad? Entonces, en el versículo 11 dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado.
han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Preste atención a esto, hermanos. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Por un pecado no podemos hacerle frente a nuestros enemigos. Y nuestros enemigos hoy en día no es mi esposa, no es mi vecino, no es el jefe amargado o el vecino amargado. No, la Biblia nos dice que nuestros enemigos son fuerzas espirituales que tienen mando, dominio y poder. Esos son nuestros enemigos. Y el otro enemigo, que incluso es hasta más fuerte que ellos, digo yo, es nuestro propio cuerpo, la carne. A veces yo pienso que Satanás no tiene ni que siquiera ponernos la zancadilla ahí, porque nuestra propia carne es tan débil, no hemos podido desarrollar ni siquiera nuestras oraciones, que cualquier cosa nos hace caer. Y tenemos que desarrollarla, tenemos que hacer crecer, que ese cuerpo crezca espiritualmente. Dice, sino que adelante de sus enemigos volverán la espalda, porque cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. O sea, había que destruir el pecado que estaba ahí para que Dios volviera a verlos a ellos. Si eso no era destruido, si ese pecado no era quitado, Dios no iba a volver a dirigir su mirada hacia ellos y ahí iban a perder. Le dio una advertencia: hasta que no hagas esto, no tendrás comunión conmigo. Y es cierto, porque siempre la Biblia nos dice qué relación tiene el mal con el bien, qué relación tiene la luz con la oscuridad, qué relación tiene mi pecado con Dios. Y si yo tengo un pecado en mi corazón, entonces yo no tengo una intimidad con Dios. A lo mejor entonces lo que estoy haciendo es un cristiano aficionado. No he logrado desarrollar mi vida espiritual porque simplemente hago como decimos, como dicen acá el pueblo, ¿verdad? Yo conozco, yo conozco a estos grandes deportistas, Messi, todos ellos, ¿no? Porque son famosos, pero ninguno de ellos me conoce a mí. No hay una relación entre ellos. Es lo mismo, no hay una relación entre Dios y yo. Y ahí donde aplica cuando Jesús dice, me dirán Señor, Señor, pero nunca los conocí, porque nunca tuvieron una relación conmigo. En sus oraciones no pasaban del techo, no ayunaban, no oraban, estaban llenos de pecados en sus corazones. No sé quién eres tú. Y tú vas a decir, pero sí, yo todos los martes me conecto, todos los jueves voy a las reuniones, los domingos voy a las reuniones, ayudo aquí, ayudo allá. Y él te va a decir, pero nunca te conocí. ¿Quién fuiste tú, Mario? ¿Dónde estabas? ¿Y qué pasó? Mario simplemente fue un hombre aficionado, un hombre que se sentaba, escuchaba y cuando salía no practicaba nada. No era el soldado que Dios quería que yo fuera. Un soldado se prepara. El soldado no solamente escucha las instrucciones de cómo preparar su rifle, él tiene que practicar cómo disparar su rifle. La Biblia dice, no podrás hacerle frente al problema. Su problema eran sus enemigos. Y si no limpiaban el pecado que había ahí, eran un ejército perdido. Iban a desaparecer. Y esa era la preocupación de Josué. Iba a desaparecer. Entonces, la instrucción de Dios es, hay un pecado, resuélvelo. Después que lo resuelves, ven a mí. Y eso nos pasa mucho, hermanos, porque a veces hay pecados que no sabemos. Cuando comparto la Biblia o cuando comparto mi fe ahí en el local, hace unos 3 días le decía a una señora, lo que pasa es que usted no lee la Biblia, usted es católica, está bien, pero ¿por qué es usted católica? Y me dice, bueno, porque mi mamá es católica. Ahí está tu problema, porque si tú no sabes las instrucciones que Dios te da, tú vas a estar desobedeciendo a Dios. Y le di el ejemplo que nos cuesta mucho a nosotros los hombres, que si vemos a una mujer con malos ojos, ya estamos cometiendo pecado en nuestro corazón. Y esa es una instrucción, y si no leemos la Biblia para saber la instrucción que Dios nos da, podemos estar cayendo en desobediencia. Y si no sabemos cuán desobedientes somos, muy probablemente nuestro final va a ser como aquellos. No a pedradas, pero sí el infierno. Y el infierno no es recomendable. A lo mejor Dios
les perdonó muchas cosas a ellos porque ellos no tenían la palabra o la Biblia así como la tenemos nosotros. A nosotros sí nos va a exigir más. Entonces, lo más recomendable que podemos hacer cuando practicamos la oración, cuando practicamos nuestros ayunos, es acabar con el pecado, acabarlo, buscarlo. Y es algo que tú no vas a acabarlo así de la noche a la mañana. La verdad no va a ser fácil. Y más si lo traemos arraigado desde años, ¿verdad? Yo demoré años sin conocer a Dios, hasta los 26, 27 años, y a esa edad, ¿qué hombre no ha cometido barbaridades ya? ¿O qué mujer no ha hecho pecados en cantidades? ¿Verdad? Entonces, hay muchas cosas por las cuales practicar y practicar y practicar. Si no lo hacemos, hermanos, va a ser muy difícil y podemos ser de aquellos que solamente vamos a tocarle la puerta a Dios o a Jesús y nos van a decir, no, no, perdóname, no, no te conozco, no sé quién eres. Eh, Ve y busca a alguien más porque aquí tú no me perteneces. Entonces es un llamado bastante fuerte, ¿no? Que debemos tener presente. Todo es cuestión de obedecer, todo es cuestión de practicar. Por eso es que lo bueno de todo esto, hermano, es que cuando uno se arrodilla y pide perdón, tienes la libertad de seguir practicando. Mi esposa me decía ayer, bueno, yo no sé tú, pero yo cuando te perdoné, yo te perdoné de corazón. Y me dice, pero tú cuando perdonas, tú perdonas, me pides perdón, pero te cuesta olvidar. Y es cierto, yo soy el primero en buscar a mi esposa y decirle, perdóname, la dañé, pero es fácil, para mí ya es incluso fácil acercarme a pedirle perdón, pero en realidad lo que sí me cuesta es que en el corazón se limpie. Ah, me hizo esto, que sacar esa parte en el corazón cuesta. Y gracias a la relación que estamos desarrollando en estos tiempos, me está ayudando. Ella misma me está recalcando, mira, hiciste esto. Y me ayuda a practicar. Necesito practicar porque no es fácil sacar esas cosas que hay en el corazón. Me es más fácil levantarme a las 5 de la mañana, que es bien difícil, que honestamente sacar una actitud o un pecado que hay en mi corazón. Entonces dice Josué, le dice Dios a Josué, levántate. Y esa es la canción que nuestro hermano Gonzalo nos cantó, la segunda canción que nos cantó, levántate, hijo mío, que con mi sangre yo lavé. Y es interesante, y él dice, levántate, levántate, practica, levántate, ora, levántate. ¿Qué haces ahí lleno de pecado? ¿Qué haces ahí arrodillado? ¿Qué haces ahí sentado? Levántate. Levántate y haz algo, ponte en acción, eso es lo que nos está pidiendo, quitar lo que hay en nuestros corazones, trabajarlo fuerte, buscar la forma de limpiar eso que hay dentro que nos cuesta un montón. Otra de esas cosas que a mí me cuesta es cuando, bueno, ya muy poco, porque acá en Chorrera no hay tranque como en Panamá, pero cuando estoy en Panamá, quería mandar a medio mundo por un tubo, que se me tiraban por aquí, que se me cruzaban, que frenaba y ya se tiraban por los hombros y ya yo tenía la sangre aquí en la cabeza y no había forma en que yo me relajara. Tenía que simplemente hacerme a la mano izquierda y poner música, buscar una distracción porque en mi corazón no había ese control. Y la única forma de poder controlar eso era practicando. Ponerme esa misma mano, respirar profundamente, practicar y practicar y practicar. No sé si lo he superado, pero acá en Chorrera se hacen algunos tranques y no he caído en eso. Pero es difícil practicar, pero tenemos la esperanza de que Jesús está con nosotros y Él dijo que estará todos los días hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que todos los días, si pecamos, podemos pedir perdón. Pecamos, podemos seguir pidiendo perdón. Volvemos a pecar, podemos volver a pedir perdón, pero siempre y cuando practicando, porque el arrepentimiento, hermano, no es llorar o sacar o tirarse en el suelo. No, un verdadero arrepentimiento tiene un cambio. Y eso lo pudimos ver con el ejemplo de Pedro y el ejemplo de Judas. Pedro tuvo un cambio, Judas no pudo tener un cambio, ¿verdad? Entonces, el verdadero arrepentimiento
hace que haya un cambio en el corazón. No es decirle a Dios todos los días, perdóname, 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 pero en el fondo del corazón no lo sentimos y lo hacemos como a la deriva. Así es que la idea de esto es eso, de que podamos practicar la obediencia, a la obediencia, así como Jesucristo lo hizo, que aprendió a través del sufrimiento, quiere decir que vamos a sufrir para poder aprender. Y por último, en el versículo 13 dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frentes a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Esa palabra se ha repetido muchas veces y es bueno que la podamos profundizar porque podemos llegar a caer en esa parte. Levántate una vez más, le dice Dios a Josué. Levántate, levántate y santifícate. Santifica al pueblo. Eso es la clave de todo esto, hermanos. Tenemos que levantarnos, tenemos que ya salir de esa indiferencia de nuestras oraciones cuando lo hacemos. Tenemos que ser guerreros en la oración, agarrar un día de la semana cualquiera y agarrar la Biblia, arrodillarnos, leer el Salmo arrodillados y orar y después si nos quedamos sin palabras, volver a leer los Salmos y seguir orando hasta que nuestras rodillas se pongan fuertes, hasta que ya sepamos qué decirle a Dios, hasta que tengamos esa intimidad con Él, pero tenemos que levantarnos de esa apatía que tenemos en nuestra vida espiritual con nuestro Señor. Entonces, ese es el punto. La otra parte que Él nos dice es santifícate, santificarnos, hermanos. En verdad, esta parte es difícil porque todos los días pecamos, todos los días hacemos algo consciente e inconscientemente, pero Dios nos dice que hagamos eso. Y la forma de santificarse es analizándonos qué hicimos en el día y en la noche, pedirle a Dios de corazón que nos ayude en ese problema, que nos ayude en ese pecado que está atacándonos profundamente. Y la última, hermanos, esfuérzate. Tenemos que esforzarnos, en verdad. Si no lo hacemos, como dice Pablo, esta es una carrera. Y si no nos esforzamos a poder llegar a esa carrera, no lo vamos a lograr porque simplemente no nos estamos esforzando. No hay fuerza en nosotros. Hay un predicador, se llama Armando Alducin, él da prédicas ahí en YouTube y él siempre recalca que no todos en todas las iglesias se van a salvar, que a lo mejor algunos de la iglesia católica se pueden salvar por el corazón que tienen de querer amar a Dios. Algunos de la iglesia evangélica se pueden salvar, algunos de las iglesias cuadrangulares, rectangulares y a punto y aparte, decía yo a veces, pero también puede ser que algunos de nosotros de la iglesia tradicional no nos vamos a salvar, porque simplemente no nos estamos esforzando, no estamos dando la milla extra, porque ya a estas alturas la Biblia nos dice que ya deberíamos estar comiendo carne espiritual, ya deberíamos de haber dejado la leche. Pablo dice, no les puedo dar carne porque ustedes no pasan de la leche. Y puede ser que estamos cayendo ahí, ya llevamos años y no hemos podido superar ciertas cosas de nuestra vida porque no pasamos de nuestra leche. Y si nuestras oraciones, hermanos, cuando nos vamos a dormir, no pasan de 5 minutos, todavía ni siquiera estamos tomando leche. Estamos solamente en el punto de aficionado, porque una oración, una relación necesita más tiempo que eso. Necesita mucho más tiempo que eso. Y eso se les deja a aquellos hermanos que están empezando a caminar en la fe, que no saben cómo orar, que no saben qué decir, no tienen escrituras grabadas en sus mentes. Sin embargo, a estas alturas nosotros ya debemos retarnos nosotros mismos, debemos ponernos pruebas nosotros mismos, debemos evaluarnos nosotros mismos. Hace unos 6 años atrás se hizo una encuesta y se preguntaba, la encuesta era de cómo estabas tú espiritualmente. Y fue muy buena, a lo mejor podemos practicarla nosotros en la iglesia, hacer una encuesta espiritual en la cual tú la llenarás y solo tú sabrás tu respuesta.
porque tampoco nosotros necesitamos saber de cómo realmente estás, aunque sí nos funciona, sí nos ayuda para ayudarte, pero espiritualmente nos puede dar una idea de dónde estamos. Así es que, hermanos, de eso se trataba la clase de hoy. Trataba de buscarle la forma para que no fuera dura, no fuera difícil, pero es un llamado. Y pues nuestro hermano Clemente oró por eso y le doy gracias, hermano, que Dios lo haya utilizado y a Gonzalo en las canciones para que nos preparara y me echara una mano en esta clase. La verdad que fue un poquito difícil para mí, pero le doy muchas gracias, hermano. Gracias también por la oportunidad de poder escucharme en estos 4 martes. La verdad que para mí fue gratificante, pude aprender yo personalmente mucho y ponerlo en práctica. Así es que, hermanos, Dios los bendiga a todos y que pues gracias por todo.